Oración por el papá. Padre nuestro del cielo, tú eres un Padre lleno de misericordia y de amor, y estás siempre cercano a nosotros. Hoy queremos pedirte por el Padre que nos dio la vida, que con su ejemplo nos da a conocer el amor de nuestro Padre Dios. Concédele salud, fortaleza y fe, para que guiados por nuestro Padre podamos progresar en unidad y en armonía hasta llegar todos juntos a tu casa. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munía Valeco Comprometido y esta es la comunidad Fuente de Misericordia, una comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Y los textos que vamos a compartir hoy, sábado 14 de febrero del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Bosa. Bienvenidos, bienvenida Dorita, bienvenida Andrea, bienvenida Rojita, bienvenidos los hermanos del grupo de oración de Bosa y todos los demás que están en la sala y que nos ayudan levantándose todos los días, madrugando para realizar esta liturgia. Dios bendiga su servicio. Dios bendiga a todos los que nos ayudan a compartir este video a través de las redes, a través del WhatsApp, en los grupos, en las comunidades, en las familias, en las parroquias. Dios bendiga a los que nos ayudan a compartirlo en Facebook, en YouTube, en las demás redes. Dios bendiga su servicio. A todos los que le dan like, a todos los que se suscriben a los canales, que es gratuito. Dios los bendiga. Dios bendiga a los que nos apoyan económicamente en este servicio, de verdad, de todo corazón. Dios bendiga sus ofrendas, Dios bendiga sus diezmos, Dios bendiga su apoyo, Dios bendiga su economía, de verdad, de todo corazón. Dorita, muy buenos días. Nuevamente, Dios la bendiga. La invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, Normita y queridos hermanos. Sean todos bienvenidos. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, aquí estamos una vez más, Señor, aprovechando la oportunidad, otra oportunidad, Señor, para alabar, bendecir tu nombre, Señor. Te pedimos que nos envíes tu Santo Espíritu, que nos llene de la fuerza, de la luz, del amor, para masticar la palabra que tú nos quieres dar hoy, Señor, que todo sea conforme a tu divina y tu perfecta voluntad. Amén. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé dijeron a los judíos: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor, todas las naciones, aclamadlo, todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas.
En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos tomamos unos segundos, meditamos la palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía, Señor, tu Espíritu, se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Entonces, mis hermanos, les invito a compartir que habló hoy el Señor a sus vidas. María Luz, buenos días, bienvenida. Dorita, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente para todos. Un abrazo. Bueno, voy a iniciar por la primera lectura, porque me parece fantástico hoy lo que el Señor nos está diciendo. Creo que aquí San Pablo nos hace un resumen de verdad de todo lo que la semana nos viene el Señor hablando. Empezamos la semana diciendo que el Señor nos dice que somos luz del mundo, sal de la tierra, que tenemos que adorarlo, que no lo adoremos, que el pueblo de Israel lo adoraba de labios y más no de corazón. También nos hablaba de Salomón. Decíamos que el corazón de David, de acuerdo al corazón de Dios, Salomón, que cumplió construyendo el templo, pero que pidió sabiduría, el entendimiento de la palabra de Dios para el pueblo, para poder dirigir este pueblo de Israel. Cuando también se dividen las tribus de Israel y se divide el reino. Y aquí yo decía ayer que esta división pues es para la salvación de todos. O sea, el Señor endurece el corazón, los israelitas fueron infieles, adoraron otros dioses, así terminó también el dirigente Salomón. Y pensaba yo que el Señor endureció el corazón de todos estos porque el Señor, que no hace excepción de personas y que nos ama a todos, que todos necesitamos conocer la palabra del Señor, llegar a los pies del Señor. Y aquí nos dice Pablo
En aquellos días Pablo y Bernabé dijeron a los judíos, teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Y viendo ayer la división del reino, donde solamente 10 tribus fueron retiradas de este reino y solamente quedaban las otras dos, y resumiendo, era la tribu de Judá de donde venía el Salvador, donde ven el descendiente de David, el Hijo de Dios, que vino para mostrar la misericordia, la compasión, vino por los pecadores, vino para salvarnos y darnos esa salvación eterna. Dice acá que nos ha mandado, yo te he puesto como luz de los gentiles. Y en esta primera lectura, nosotros somos esa luz del mundo, somos esa sal de la tierra, que tenemos que amar al Señor, que sea nuestra prioridad, que cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor, cuando lo amamos, cuando sabemos y que hay un propósito a ese llamado, a ese propósito de salvación que el Señor no tiene para mí, pero que la tiene también. Esa compasión, esa misericordia que ha tenido conmigo, va también para los demás. Y eso me lleva aquí al Evangelio donde dice que los enviados, o sea, después de vivir todo esto que el Señor nos ha dicho durante toda la semana, nos dice acá que el envío es lo importante. Pero el Señor en este envío que ya todos conocemos y que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, el Señor dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Aquí el Señor a mí me está diciendo y me está llamando a participar de verdad activamente y sobre todo tomar la decisión de compartir el reino de Dios, el que Él vino a mostrarnos, a que nosotros también los llevemos a quienes no los conocen, que saben que no sabemos nosotros que esto no es por nuestras fuerzas, que nosotros podemos tener miedos, que podemos tener circunstancias que nos puedan decir que no, pero es que es la fuerza del Espíritu Santo de Dios el que nos mueve, es el amor al conocer al Señor el que nos mueve y que nos envía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues no solamente orar para que el Señor envíe obreros a la mies, a la obra, para la siega, para que vayamos. No, es tomar la decisión. Sabemos que el Señor nos envía con autoridad, con propiedad, con todas las herramientas. Por eso es el conocimiento de la palabra, el entendimiento de la palabra, para que nosotros podamos llevarlo a los demás. Esa compasión del Señor es la misma que tuvo conmigo y que yo debo tener para los demás, llevar esa esperanza al otro que no lo conoce. Yo digo que en este momento, como siempre lo dicen María Nancy y lo dicen Normita, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es llevar el Evangelio. La prioridad es la salvación de las almas. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Y yo digo, si nosotros, que ya conocemos al Señor, que lo hemos amado, que estamos dispuestos y estamos capacitados para ese envío, llevarlo a los otros, porque como dice también San Pablo, ¿cómo van a conocerlo? ¿Cómo lo invocarán si no lo conocen, si no le han hablado de él? ¿Cómo vamos, si no hemos oído, cómo podemos nosotros conocerlo? Y si no lo conocemos, ¿cómo podemos amarlo? Y si lo amamos, ¿cómo no lo vamos a seguir? Entonces, yo creo que eso es lo que la palabra me dice hoy, que es en realidad después de vivir todo esto, nosotros seamos esos obreros y que en esta evangelización, en este llamado, también otros también sigan, que no ya no sean 12 como los discípulos, sino 72 y después más y más. Eso es lo que la palabra me dice hoy. Gracias, Dorita.
Muchísimas gracias, Ruquita. ¿Quién más? No veo manitas levantadas. Quien quiera participar, abra su micrófono, por favor. Yo, Dorita, Andrea. Andrea Yanira, buenos días, bienvenida. Gracias. A mí me queda claro, o lo que entendí, es que el Señor desde antes nos prepara para llevar lo que Él nos va direccionando, lo que nos va enseñando, para que no nos quedemos con lo que recibimos, sino también que tengamos esa autoridad y ese perrenque para ir a llevar el Evangelio a donde Él nos llama. Dice que somos luz, que por medio de todos los sacramentos que nos da, ya somos hijos legítimos de Él y podemos llevar su palabra a donde la necesiten. Que sí, que van a haber personas que la van a rechazar, que no les gusta o que dirán eso no es así, digamos con los otros hermanos que son separados y dicen, llevan la palabra literal, entonces uno les explica y pues como que no dicen, no, eso no es así porque pues siempre nos van a decir que un católico cómo va a evangelizar, si un católico es idólatra, si un católico los curas no tienen pues como la autoridad de perdonar los pecados. Y entonces ya cuando uno explica y les dice por qué tal cosa, y de pronto sí, muchas veces se nos quedan las palabras de la Biblia literal también se nos van aprendiendo. Entonces también vamos enseñándoles eso, entonces como que ahí se queda como ese pensamiento en ellos, que qué chévere que también pueda uno explicar de forma breve y también con ese espíritu que el Señor nos pone para que ese espíritu también fluya y se quede en las personas que uno les habla del Señor. El salmo me gusta porque dice, alabad al Señor todas las naciones, o sea, todo el mundo en general. Así sea por pequeñita la alabanza, el Señor la escucha y el Señor la tiene en cuenta. Que tengamos que ser, Él es firme en su misericordia, Él no es de que hoy hago el milagro y ya, o sea, solamente tengo que pedirle o hacerle la novena o hacerle muchas veces en los pueblos se hacen eso, se hacen las romerías, pero ya como por el milagro, por la cosecha y eso, entonces el Señor dice que la misericordia de Él es siempre para con nosotros, que Él nunca cambia su poder, no cambia su estado, Él siempre va a estar ahí defendiéndonos, apoyándonos y hablando por nosotros cuando muchas veces nosotros sentimos esa inseguridad, pero la inseguridad siempre Él nos dice que es por falta de aprender, por falta de conocerlo a Él, no solamente como a veces nos dice nuestro predicador con lo que Él nos da, sino buscar más fuentes, buscar tantos testimonios de tantos santos que ellos han sido como el ejemplo de todos nosotros, que sí, que el Señor obra, que el Señor está con nosotros, que Él nos lleva con todas nuestros poderes, digámoslo así, para poder no tener miedo y hablar de siempre del Señor con la verdad, con sinceridad y ante todo con el amor que Él nos da, para poder así poderle hablar a otra persona pues, de lo que en el momento se necesita y también hacerle sentir que el Señor siempre está con nosotros, así esa persona no lo conozca o va a una Eucaristía y sale igual, no como que no
no siente ese amor que hay dentro de la Eucaristía o que recibe porque se dispersa por tantas cosas del mundo, porque lo dispersa, porque el mundo es muy atractivo a a todos los placeres, entonces pues no hay como esa concentración y se pierde como tal la bendición. Entonces es cuando ahí el Señor nos dice que seamos esa luz, que seamos esa sal y que siempre tengamos presente el poder que Él nos da por medio de nuestros sacramentos, de nuestra oración, del Espíritu Santo, que siempre Él está con nosotros cuando lo pedimos y que no vamos a desfallecer en cualquier momento que necesitemos imponer manos o pedir por un enfermo o hacer, digamos, una reunión así con la familia, bendiciendo siempre las cosas, bendiciendo siempre los lugares donde estamos y recordando siempre que nosotros llevamos paz para todo el que la reciba, porque Él nos dice también eso, que el que no la quiera, pues igual la paz se nos devuelve, pero el que la quiera se queda con ellos, ¿sí? Eso es lo que yo entendí. Muchas gracias. Amén, Andreita, muchísimas gracias. Aquí María Nancy nos comparte en el chat, como ya lo había dicho, lo dijeron ustedes, lo que se ha venido hablando en la semana, somos sal y luz de la tierra. Si la sal se acumula, no se usa, se vuelve sosa. Y si no se enciende la luz para esconderla, y no se enciende una luz para esconderla, el Señor nos ha elegido, nos forma, nos envía, nos respalda y nos deja con una pregunta. ¿Cuál es nuestra respuesta? Esto es para meditar, pues que es lo que venimos a hacer todos los días aquí, a meditar la palabra del Señor. Pues como lo han dicho ustedes, como se ha dicho a través de toda la semana, empezando desde el domingo, con la sal y la luz del mundo a la que somos llamados nosotros para guiarnos unos con otros. La preparación, el estudio de la palabra del Señor. Veamos que en la antigüedad, que estos elegidos del Señor que fueron iluminados y sin embargo, pues les pasaron sus cosas. En esta semana que se habló también del rey Salomón, tanto que fue ungido por el Señor con su sabiduría y sin embargo al final de sus años como que su fe se trastocó, su fuerza espiritual y ya a fuerza de tratar con tanta gente como la que trataba, bueno, cuando le dio ya por ponerse a construir templo de piedra precioso cuando sabemos que el templo del amor de Dios somos nosotros, que tenemos que estar motivados por esa fuerza, por las herramientas que el Señor nos da, que la primera pues es la fe. Si nosotros le amamos, también lo dijo María Ruth, uno no puede amar lo que no conoce o a quien no conoce, pues cómo va uno a amar, mucho menos cómo lo va a proclamar, cómo lo va a pregonar. Por eso siempre la preparación en su momento allá a los apóstoles y enseguida pues a todos los creyentes como tal, que ya los fue mandando a los otros 72 y los mandó de dos en dos, los mandó por parejas, ya iban preparados, ya sabían a quién iban a proclamar, qué iban a proclamar, que es el amor del Señor. Cuando se dice aquí que la mies es abundante y los obreros pocos, rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies, que es lo que hace el Señor todos los días con nosotros. Nos prepara,
nos enseña, nos convoca para que a la hora de la misión también, como lo decía Andrea, nosotros debemos, o sea, la invitación, el llamado es a estar todo el tiempo en misión, en camino a la santidad, en amor. Nuestro Señor Jesucristo no se midió. Sabemos que pues no tenía tiempo ni para descansar, ni para comer, ni para nada, porque estaba todo el tiempo misionando, estaba todo el tiempo amando, estaba todo el tiempo dando, compartiendo, sanando, liberando. Todo eso que hizo él en su momento y que a través de los tiempos se ha venido, a través de las generaciones, nos han venido preparando hasta nuestros días, pues es para llevar su paz, para llevar su amor, para llevar el gozo de la alegría de llevar a ese Cristo vivo, a ese Cristo de poder. Nos da, como ya lo dijeron ustedes también, nos da las herramientas, nos da el permiso. Obvio que todo esto viene en rangos, ¿no? La iglesia, nuestra iglesia católica, prepara a sus sacerdotes para que ellos a su vez nos preparen a nosotros. Están los laicos comprometidos, que son, hablando de laicos, son los que más están en ese trabajo de arar, de preparar, de sembrar para cosechar, para repartir, hablando todo el tiempo en el término el amor de Dios. Entonces estamos nosotros convocados a llevar la paz, a llevar el amor, a llevar la palabra del Señor con firmeza. Aquí, por ejemplo, el Santo Evangelio también nos está hablando de cuando van a misionar, cuando vamos en camino, cómo nos manda el Señor, nos manda como corderos en medio de lobos. Y lo enfatizaba Andrea también, ¿no? Uno se puede encontrar en el camino con los detractores, que igual son hijos de Dios, igual que nosotros, pero que tienen otros conceptos, otra crianza, otra fe mal entendida. Entonces, cuando nosotros ya hemos sido preparados, ya hemos sido educados en esa fe, ya tenemos las respuestas sabias, no tenemos la necesidad de ponernos a pelear como en los años de UPA, ya hablando de las guerras en el Antiguo Testamento, estos hombres que tenían que ir a defender el reino de Dios, pero con a veces más con razones humanas que divinas. Cada vez a través del paso del tiempo, el Señor nos va preparando, nos regala esa humildad. Y con esa humildad, pues va la fortaleza, va la sabiduría. Eh, Aquí nos dice, por ejemplo, también cuando lleguemos a una casa, cuando entremos a esa casa, llevemos la paz del Señor. Y el que esté en paz, pues descansará sobre ellos. Nos dice también que seamos humildes, que comamos y bebamos lo que allí se nos ofrece, porque el obrero tiene derecho a su salario, que es lo que nos enfatiza todo el tiempo Norman a nuestros hermanos cuando van a misionar. Reciban lo que les den, porque a esa casa que ustedes llegan los van a atender con lo que tengan. Uno no puede llegar allá eh, con pretensiones, porque si estamos llevando amor, amor damos, amor recibimos de estas personas
y llevar la palabra del Señor con claridad, con sencillez, con serenidad, eh, tratando de llevar, tratando no, llevando a ese Cristo vivo, llevando lo que el Señor tiene para dar. Tenemos el permiso de ir a sanar esas almas tribuladas, a hacer oración, a imponer las manos, como también lo dijeron. Para todo eso se preparaban en su momento los apóstoles, los seguidores del Señor, y ha sido una sucesión a través de los tiempos. El Santo Evangelio se complementa con la primera lectura. Cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se habla del anuncio, y dice, teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Entonces, así como en ese momento les tocó a ellos y ellos rechazan al Señor, pues igual, el misionero va y predica la palabra. Quien tenga su corazón dispuesto, que de pronto no conoce a ese Señor, a ese Dios, a ese Rey, a ese Jesús, eso se le va a llevar, se le va a llevar el amor, se le va a llevar la sabiduría, la paz, el entendimiento, pero ese misionero va enamorado, va convencido, sabe lo que está haciendo, sabe a quién está proclamando, a quién está, el amor de quién es el que está esparciendo por la tierra donde va. Él dice aquí que cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna, que a fin de cuentas es el camino, es la meta que debemos perseguir todos, la vida eterna, usando las herramientas que el Señor nos da, pidiendo esa sabiduría, ese equilibrio, porque a veces nos vamos enamorados, tenemos también la tendencia a irnos a extremos, a volvernos fanáticos. Y esto es hablando de todo el mundo, no estoy hablando de un grupo en particular. Todos tenemos esa tendencia a cuando algo nos llena, nos volvemos extremos. Entonces, hay un refrán por ahí: ni tanto que queme al santo, ni lejos que no lo alumbre. El equilibrio, debemos buscar el equilibrio, que todo viene de Dios. El Señor nos da las herramientas, nos da las enseñanzas, nos invita, nos envía mejor a sus apóstoles en ese tiempo y en este tiempo, para escuchar, para aprender, pero sobre todo lo que hagamos y demos, que sea en el nombre de nuestro Señor y con el amor de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, que es Rey, que todo lo puede, que se hizo hombre para, en su condición de divinidad, vino, se encarnó, aprendió no, nos dio, sintió lo que nosotros sentíamos y nos enseñó que todo se puede con él. Por eso el salmo es tan bonito: alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos, firme es su misericordia con nosotros. A eso estamos invitados, a alabar, a adorar, a glorificar a ese Señor que por su amor nos hace dignos, nos dio esa perfección de Él, la transmite a nosotros. O sea, la invitación, más bien, no es la invitación a la perfección, a parecernos todos los días un poquito más a Él,
Para parecernos a Él, pues tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, aceptar esa invitación a trabajar por la salvación de las almas, siempre pensando cada uno de nosotros en los demás, pensar en mí y conmigo pensar en los demás para llevar, para llegar, para ser dignos del amor de Dios. Es como siento que habló para mí la Sagrada Escritura hoy. Normitan, una vez más, bienvenido. Gracias, Dorita. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Si yo le colocara un título a la liturgia de hoy, en una sola palabra, le pondría este título: Ultreya. O también se puede decir Ultreya. Y ustedes dirán, ¿y esa cosa qué es? ¿Eso qué, eso con qué se come? Dice, Ultreya es una exclamación tradicional del Camino de Santiago, de origen latino que significa vamos más allá o adelante. Se utiliza como saludo y aliento entre peregrinos a medida respondida de esa manera, como ir o y más allá. Entonces yo utilizaría esa palabra, más allá, ir más allá. Y estaba tratando de pensar en un ejemplo de por qué Dios diría eso, de ir más allá. Le voy a contar rápidamente una historia. No es una historia real, o totalmente real, pero la voy a acomodar. Hace años tuve la oportunidad de comprar una camioneta y con esa camioneta nos fuimos con la familia para la costa. Durante todo el año habíamos ahorrado con la familia y la meta era pues ir a Santa Marta. Queríamos conocer la playa, queríamos conocer Santa Marta, pero esto de la camioneta surgió poquitico antes del viaje, una semana antes del viaje. Pues claro, inicialmente la idea era lo que habíamos ahorrado, utilizarlo en los transportes, en la flota, poder enviar a mi mamá en avión, y pues allá contratar un lugar en donde poder hospedarnos durante una semana y poder disfrutar pues de la ciudad de Santa Marta. Pero como compramos la camioneta, entonces pudimos ya no solamente visitar Santa Marta, sino que con la camioneta fui y recogí a mi mamá de Barranquilla y entonces pues conocer también todo ese tramo de Santa Marta, Barranquilla, recoger a mi mamá en el aeropuerto, llevarla otra vez para Santa Marta. Eh, bueno, y todo lo que me parece que fue así la historia. Y, y, y también pudimos ir hasta Riohacha, La Guajira. Bueno, eso fue muy chévere. Pudimos conocer varias playas, creo que hubo una que me parecía que se llamaba Playa Blanca o algo así. Bueno, pudimos conocer muchos más lugares, pero vamos a suponer que mi familia me hubiera dicho, no, Norman, no, espere un momentico. Nosotros dijimos que íbamos a ir solamente a Santa Marta. No Barranquilla, no Riohacha, no La Guajira, no Playa Blanca, no, solamente Santa Marta. Pues hubiera sido muy tonto que mi familia se hubiera rehusado a ir más allá, a disfrutar más, a conocer más, sabiendo que Papá Dios nos estaba dando la provisión necesaria para poder hacerlo. Pues fue tanta la bendición, que aún de lo que habíamos ahorrado nos quedó plata, bendito sea Dios, nos quedó plata y nunca se me olvidará que ese año también pudimos invitar a mi mamá, creo que fue para el Día de la Madre o en su cumpleaños, la pudimos llevar a Cibaté a, a almorzar y aún era esa plata. Entonces, ¿por qué yo decía Ultreya? Esta semana vimos cómo el Señor, como Papá Dios, con su infinita sabiduría y misericordia, permitió la división del reino de Israel. Permitió que 10 tribus quedaran al norte, 2 al sur,
que las 10 tribus del norte desaparecieran prácticamente y solo quedara una en el sur, Judá. Y en ese contexto es que viene Jesús a predicar el evangelio. Como ustedes ya bien lo dijeron, en el evangelio quiero solamente resaltar una palabra. Una palabra quiero resaltar, una palabra muy corta, y es otros. En aquel tiempo designó el Señor otros. Otros. Ustedes se imaginan que los 12, imagínense ustedes a los 12 diciéndole a Jesús, un momentico, las tribus de Israel fueron solamente 12 y los hijos de Jacob fueron solamente 12. Usted solamente puede nombrar 12, qué pena con usted, Señor. No. Aquí usted se nos está saliendo del libreto. Y Jesús va más allá, y nombra 72 más. Les rompe el esquema, como le rompió el esquema a la mentalidad del pueblo de Israel, que creían que como Dios ya había cumplido la promesa de la tierra prometida, como ya los había hecho una gran nación, con un tremendo ejército y con muchas tierras que emanan leche y miel, entonces como que hasta ahí llegó la promesa, hasta ahí llegó Dios. Hasta ahí nomás podía llegar Dios. Y como que de ahí en adelante Dios era que estar supeditado, dependiente de lo que el pueblo de Israel dijera. O yo supeditado a lo que mi familia dijera. No, es que solamente Santa Marta, no podemos ir a conocer más. Cuando tenemos los medios, cuando tenemos las herramientas, cuando tenemos los dones. Jesús se le sale aquí a los 12 de sus manos, de sus criterios puramente humanos. Y va más allá y nombra 72. Ojo, me disculpan ustedes, pero les voy a decir sinceramente, esa mentalidad estancada, todavía hoy, 2000 años después, sigue reinando y sigue preponderando sobre la mentalidad de los demás. Es que solamente somos nosotros, no, solamente nosotros podemos predicar, solamente nosotros podemos visitar, solamente nosotros podemos hacer, solamente nosotros podemos. Solamente el cura, solamente el padre, solamente el sacerdote lo puede hacer. Solamente. Y entonces, ¿para qué nos bautizaron? ¿Para qué nos constituyeron templos de Dios, sacerdotes, profetas y reyes, hijos de Dios? ¿Para qué nos confirmaron como testigos de Cristo resucitado? ¿Para qué? Me pregunto yo, ¿para qué? Si el propósito no era que fuéramos a ser luz de las naciones, sal de las naciones, luz del mundo. Si ese no era el propósito, entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón? La mentalidad de Dios va mucho más allá, va ultrella, va muchísimo más allá. Con el pueblo de Israel fue mucho más allá de esas 12 tribus y aún de la tribu de Judá. Fíjense ustedes que en la primera, a ver, dice en el Evangelio, en aquel tiempo designó el Señor 272 y los mandó de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos, rogad al dueño de la mies que mande obreros a la mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, ni saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid, primero pasa esta casa, y si allí gente de paz descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decirles el reino de Dios ha llegado a vosotros. Estaba buscando el término judío. Vamos a ver en la primera lectura así. En aquellos días, Pablo y Bernabé dijeron a los judíos. Imagínense ustedes al pueblo de Israel diciéndole a Dios, no, qué pena. Usted dijo que la tierra prometida era para nosotros. Qué pena. Y miren ustedes que por ahí está la pelea todavía. Allá está la pelea todavía en el Medio Oriente.
porque siguen estancados en la misma mentalidad. Es que esa tierra Dios me la prometió a mí. Imagínense ustedes la pelea de dos niños, uno de 50 años y el otro de 48, o uno de 60 y el otro de 58. Dos bebés que su papá acaba de morir y están peleando por la herencia. Esos dos bebecitos están peleando por la herencia. Entonces, no sé, de pronto aparece alguien y les dice, venga, ¿y por qué no más bien eso que ustedes tienen no lo dividan, sino pongámoslo a producir y hagámoslo crecer y tengamos más? Muy probablemente la mentalidad chiquita, la mentalidad débil, que también en estos días hablábamos de eso, la mentalidad débil de esos dos hijitos va a decir, no, eso es mejor que él coja lo suyo, yo cojo lo mío y se acabó. Así no lo comamos en pispirispis. Porque esa es la mentalidad, desafortunadamente, una mentalidad reducida, una mentalidad débil. Pues Dios siempre nos quiere llevar más allá, siempre nos quiere llevar más allá. Dios siempre quiere que rompamos esquemas. No estoy diciendo violentar esquemas, yo no estoy diciendo eso. Entonces hay que romper el esquema de que solamente el Padre predica, solamente el Padre puede sanar, solamente el Padre puede liberar, solamente el Padre puede hacer esto, aquello, lo otro. Claro, el sacerdote tiene el deber de hacer lo suyo, lo que le corresponde, pero también el laico tiene que hacer lo suyo y lo que le corresponde. Ni el laico se mete en los terrenos del sacerdote, ni el sacerdote se mete en los terrenos del laico. Pero somos parte del mismo engranaje, somos parte del mismo proyecto de Dios. Entonces el proyecto de Dios no era la tierra prometida. ¿Quién dijo que el proyecto de Dios era un pedacito de tierra allá de Israel cuando Dios es dueño del mundo entero? Cuando Dios es dueño del universo entero. Entonces, el propósito de Dios no se podía quedar reducido al capricho de los israelitas. Y por eso permitió Dios que fuera destruida esa comunidad llamada Israel. Fue destruida. Desaparecieron las 10 tribus, se perdieron las 10 tribus del norte y solamente quedó la tribu de Judá del sur. Pero tampoco Dios se iba a quedar solo con esa tribu. Y por eso, a través de los discípulos, y en este caso a través de Pablo y Bernabé, les dice, teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de vida eterna. Mire que no es que el plan de Dios cambie, no es que el proyecto de Dios cambie. Lo que pasa es que la revelación de Dios es progresiva y va de menos a más allá. Repito, va de menos a más allá. Más allá, más allá, más allá. El cobarde, el miedoso, el temeroso dice, no, es que tiene que ser aquí, yo me quedo aquí, 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 aquí. No sé, le voy a dar un ejemplo. Supongamos que a alguno de nosotros Dios nos regaló una casita en el barrio más pobre de Bogotá, más pobre de Bogotá. Y pues ustedes saben que a veces en esos barrios pues se dan otra cantidad de características muy difíciles. Pero no, la persona dice, no, aquí me la dio Dios, aquí me puso Dios, ni modos. Yo aquí me quedo, llueve, truene o relampaguee, yo no salgo de aquí porque aquí me la puso Dios. ¿Y cómo me la dio Dios? Pues con tablitas y con latas y con tela asfáltica. Así me la dio Dios y así se queda porque así me la dio Dios. Entonces uno diría, ay, Señor de la gloria, ¿por qué no entiende esta gente? Que Dios quiere que vayamos más allá. O sea, el cobarde. Otra manera como yo quería titular esta liturgia era libertad. Libertad. Necesitamos ser libres, libres de todo amarre, de todo apego, de toda atadura. Miren que a la gente le da miedo saberse o descubrirse atada por una brujería. Pero hay ataduras muchísimo más grandes, sobre todo esas ataduras mentales. Sobre todo esas ataduras mentales. Cuando las personas dicen, no, es que esto tiene que ser para esto y punto. No hace mucho alguien me decía, Norman, es que aquí dices, procede.
Y entonces yo decía, yo me preguntaba, ¿qué podrá haber en esa cabecita que piensa que una sede es una casa? ¿Qué podrá haber en esa cabecita que piensa que una sede tiene que ser, no sé, a lo mejor un terreno en su barrio? Cuando esa palabra puede significar muchísimo más, mucho más. Pero ¿qué le vamos a hacer? En este caso, tendríamos que tener la actitud de Pablo y de Bernabé. Si esto me estanca, si estas personas, si esta situación me estancan, hay que dejarlas a un lado. Y eso fue lo que hizo Pablo y Bernabé. Mira, mi hermana, mira, mi hermano, si tú tienes una relación con una persona y tú ves que definitivamente esa relación con esa persona está destruyendo o los planes grandes que Dios tiene contigo, o esos planes que tú realmente sabes que puedes conseguir, te tienes que revestir de paciencia y mirar a ver cómo organizas para que esa persona no te siga estorbando en el camino. No sé si Nancy puede hablar, pero en psicología creo que eso se llama incompatibilidad de caracteres. Supongamos una persona que no, esa persona no tiene ilusiones, esa persona no quiere salir adelante, esa persona no anhela nada más, no añora nada más, se quedó ahí se quedó. Y en cambio la otra, su pareja, sí quiere salir adelante, sí quiere echar para adelante. No sé, pues si yo tuviera un hijo, una hija, que tuviera una pareja que no la deja salir adelante, yo le digo, no, mamita, hay que salir de ahí, no, mi hijito, hay que salir de ahí, qué pena. ¿Qué nos ata? ¿Qué nos amarra? ¿Qué nos encadena? ¿Qué no nos deja ir más allá? ¿Qué hay en nuestras vidas que no nos deja ser sal de la tierra y luz del mundo? ¿Quién hay o quiénes hay en nuestras vidas que no nos dejan brillar, que no nos dejan crecer, que no nos dejan cumplir con el propósito de Dios, con el plan de Dios? Es que el plan de Dios no era quedarse en un pedacito de tierra, el plan de Dios era muchísimo más grande, era alcanzar la tierra entera, ir al mundo entero y proclamar el evangelio. Pero esta gente no se creía digna de eso, los judíos. Saber que nos dedicamos a los gentiles. Así nos ha mandado el Señor. Yo he puesto, ¿cómo meterle en la cabeza chiquita de alguien un proyecto grande, un sueño grande que uno tenga? Eso es imposible. No, no se puede, no se puede. Si alguien tiene una mente chiquita, es muy difícil meterle en la cabeza un proyecto grande. No cabe. Un sueño grande, un anhelo grande, una expectativa grande. No, no se puede. Entonces, pidámosle a Papá Dios gracia y sabiduría y sobre todo fortaleza, valentía, para que podamos sabiamente, ojalá y sin hacerle daño a nadie, romper esquemas para poder trabajar por alcanzar las metas, los sueños, los propósitos, los anhelos y todo aquello que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que tal vez no sea la felicidad nuestra. Yo no estoy diciendo que eso te vaya a hacer feliz, no para nada. Pero, o por lo menos no seremos completamente felices aquí en la tierra, pero nos dedicaremos a trabajar en lo que sentimos que el Señor nos ha colocado y seguiremos soñando y trabajando por eso. Seguiremos trabajando y a lo mejor nos moriremos y como el pueblo de Israel o como el pueblo hebreo no veremos la tierra prometida, porque el pueblo hebreo no vio la tierra prometida, ni tampoco pudo ver completamente el cumplimiento de la promesa. Y a lo mejor nos moriremos, pero Dios, que es Padre de amor y Padre de misericordia, nos dará en el cielo nuestro premio. A lo mejor nos dirá, no llegaste, no alcanzaste a llegar a la meta, pero luchaste por alcanzarla. Fuiste dócil, fuiste obediente, fuiste libre. Y lo hiciste lo que tenías que hacer. No se pudo, no hay problema. En cambio, a las ovejas de la izquierda les dirá necias,
perezosas, negligentes. Les di todo para que alcanzaran la meta y se acomodaron, se estancaron, se amarraron, se ataron y no quisieron hacer mi voluntad. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a su merced, Normita. Amado Señor, te damos las gracias por esta oportunidad, por este día, por esta palabra que trajiste a nuestra vida, Señor. Haz que la bajemos de la mente al corazón y la hagamos vida y vida en abundancia. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que aprendamos a mirar con los ojos de Dios siempre más allá. Amén. Para que nos sintamos libres y ejerzamos esa libertad en el amor del Señor. Amén. Para que, ungidos por la gracia del Espíritu Santo, podamos ir más allá, caminar esa milla más que el Señor nos propone. Amén. Amén. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. Amén. El Señor, en su infinitísimo amor, extiende su mano sobre nosotros, nos regala su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por asistir a esta cita, por esta compañía el día de hoy. Les seguimos invitando a nuestros grupos de oración y formación presencial. Tenemos dentro y fuera de la ciudad de Bogotá lugares donde reunirnos. El día lunes es en Subía a las 4 y en Fusagasugá a las 6:30 de la tarde. Esto es en Cundinamarca. Los días martes, miércoles, jueves, viernes, sábado en diferentes lugares aquí en Bogotá, martes Eduardo Santos, miércoles San Cristóbal Sur, jueves Castilla, viernes Arborizadora Alta y Bosa y los sábados en el norte en las horas de la mañana. Como ven, hay diferentes puntos, diferentes horarios. Están cordialmente invitados para que aprendamos todos un poquito más acerca de la palabra de Dios para compartir lo que el Señor nos habla todos los días. Quien tenga alguna inquietud, tenemos un WhatsApp de contacto, el 310-5543-814, donde pueden dejar sus preguntas, pedir oración si la necesitan. Nuestros audiovideos quedan expuestos por las redes de Facebook y YouTube. Los invitamos a que los repasen, a que compartan. Compartir también es evangelizar. Y si quieren, se unen con nosotros en línea directa para la liturgia a las 8 de la mañana o a las 3 de la tarde en nuestra oración de intercesión por este código, que es el enlace a la plataforma del Google Meet. Ya saben, pues a las 3 de la tarde todos los días, Santo Rosario, oración de intercesión. A las personas que hacen sus ofrendas económicas, les damos las gracias y el Señor les agradece muchísimo más porque Dios ama al dador alegre. Que el Señor les multiplique al 100 por 1. Les deseamos un feliz y bendecido día y nos encontramos Dios mediante mañana 8 de la mañana nuevamente para la liturgia y esta tarde 3 de la tarde para la oración de intercesión. Muchísimas gracias.